En plena Segunda Guerra Mundial, cuando los cielos se llenaban de gigantes metálicos blindados hasta los dientes, apareció un avión que parecía una broma. No tenía armas defensivas, no llevaba blindaje y, para colmo, estaba construido casi por completo de madera. Los oficiales británicos se reían de la idea y lo apodaban con desprecio el terror de madera o el patio de maderas. Sin embargo, aquel aparato liviano y elegante pronto demostraría que podía volar más rápido que cualquier otro caza de la época, destrozando las certezas de quienes lo despreciaban. El mundo lo conocería como el de Havilland Mosquito y cambiaría las reglas del combate aéreo. El contexto no podía ser más hostil para un proyecto tan arriesgado. Los mandos de la Royal Air Force confiaban ciegamente en bombarderos pesados, llenos de ametralladoras y de tripulantes que defendieran el aparato desde todos los ángulos. En ese escenario, proponer un bombardero sin una sola torreta sonaba a locura. La mentalidad dominante dictaba que la supervivencia dependía de disparar más que el enemigo y de resistir impactos con toneladas de acero. Geoffrey de Havilland y su equipo pensaban lo contrario. La verdadera protección era la velocidad. El Mosquito estaba diseñado para volar tan rápido que ningún caza enemigo pudiera alcanzarlo. Para lograrlo se redujo todo lo innecesario. Sin torretas, sin placas de acero, solo 2 potentes motores Rolls-Royce Merlin y una estructura ligera de madera. Aquella elección, vista al principio como ridícula, resultaría revolucionaria. El apodo que comenzó como burla, la maravilla de madera, acabaría convirtiéndose en una leyenda temida por los propios nazis. Cuando Geoffrey de Havilland presentó su proyecto, la reacción en los despachos de Whitehall fue de incredulidad y rechazo. El Ministerio del Aire veía imposible gastar recursos en un avión que parecía un modelo de feria a tamaño real. Para ellos, un bombardero sin armas era sinónimo de suicidio en el aire. La presión fue tan grande que el programa estuvo a punto de cancelarse varias veces. Pero un hombre cambió el destino del Mosquito. El mariscal del aire Sir Wilfred Freeman, con una visión poco común entre los altos mandos, creyó en el proyecto desde el inicio. Defendió con uñas y dientes a de Havilland frente a sus colegas y políticos, hasta el punto de que el avión empezó a conocerse en los pasillos como la locura de Freeman. Mientras tanto, Lord Beaverbrook, el todopoderoso responsable de producción, intentó cerrar el programa en 3 ocasiones distintas. Sin embargo, nunca dejó por escrito sus órdenes, y los ingenieros aprovecharon esa grieta para continuar en silencio. La lucha era desigual. Los defensores del acero veían la madera como un material anticuado e inútil frente a la maquinaria de guerra alemana. Aún así, de Havilland no se rindió. Freeman le abrió puertas, consiguió permisos parciales y fue esquivando obstáculos administrativos. Lo que para muchos era una quimera empezó a transformarse en una alternativa real. La fe de un solo hombre dentro de la jerarquía militar estaba a punto de salvar un proyecto que cambiaría la guerra. Mientras la burocracia discutía, de Havilland encontró una solución ingeniosa: aprovechar la abundancia de madera y la experiencia artesanal de toda una nación. Gran Bretaña estaba llena de ebanistas, fabricantes de muebles, constructores de carrocerías de lujo y maestros de pianos. Todos ellos fueron movilizados para trabajar en la producción del nuevo avión. Así, talleres que antes fabricaban armarios o instrumentos musicales comenzaron a ensamblar alas y fuselajes. La madera no solo era barata y abundante, sino que ofrecía ventajas sorprendentes. Revestida con tela dopada, creaba una superficie aerodinámica perfecta, sin remaches ni juntas que generaran resistencia. Era ligera, fácil de reparar en el campo, y poseía una resistencia comparable a la del metal. Los ingenieros idearon además un pegamento especial a base de urea y formaldehído, que creaba uniones más fuertes que la propia madera, incluso en climas cálidos y húmedos como los del sudeste asiático. El fuselaje del Mosquito parecía, en cierto modo, un mueble de lujo llevado al cielo. Pero bajo esa apariencia artesanal, latía una máquina capaz de transportar hasta 2 toneladas de bombas a velocidades inalcanzables para sus rivales. Cada panel, cada costilla de ala, era fruto del trabajo de manos expertas, acostumbradas a tallar con precisión. Lo que empezó como un proyecto ridiculizado
se estaba convirtiendo en un símbolo de ingenio nacional, construido no en fábricas militares masivas, sino en pequeños talleres distribuidos por todo el país. En septiembre de 1939, justo cuando Europa estallaba en guerra, de Havilland recibió por fin la autorización para construir el primer prototipo. El avión empezó a tomar forma en silencio, mientras en los despachos seguían dudando de su viabilidad. En abril del año siguiente, el general estadounidense Hap Arnold envió los planos del Mosquito a varias compañías norteamericanas. La reacción fue unánime: incredulidad. Beechcraft, por ejemplo, se burló abiertamente. Sus ingenieros declararon que aquel avión sacrificaba resistencia estructural, facilidad de construcción y servicio a cambio de usar un material que jamás serviría para una máquina eficiente. A ojos de los estadounidenses, la idea de un bombardero de madera parecía tan absurda que rozaba la locura. Pero en noviembre de 1940, el prototipo surcó los cielos por primera vez. Los pilotos comprobaron que era más veloz que los cazas en servicio, un hecho que dejó boquiabiertos incluso a los más escépticos. El Ministerio del Aire, que durante meses había puesto trabas, quedó impresionado al ver que aquel aparato de madera superaba con holgura a sus rivales metálicos. Tanto fue el asombro que, apenas un mes después, se ordenó la construcción de 150 unidades de un avión todavía sin probar en combate. El Mosquito había demostrado en un solo vuelo que no era un capricho ni una excentricidad. Era la máquina que podía romper todos los esquemas de la guerra aérea. En septiembre de 1941, el Mosquito entró oficialmente en servicio. Su velocidad sorprendía incluso a los veteranos de la Royal Air Force. Podía alcanzar más de 640 kilómetros por hora, dejando atrás a cualquier perseguidor. Pero esta misma potencia lo convertía en un aparato exigente, casi indócil. El despegue era crítico. Con su alta relación peso-potencia y la carga de bombas, un fallo de motor en el momento equivocado podía ser fatal. Los instructores repetían a los pilotos que debían levantar el avión solo después de recorrer casi toda la pista, y que cualquier error en la maniobra podía costar la vida. Por eso, el alto mando decidió que el Mosquito no podía estar en manos de cualquiera. Solo los aviadores más experimentados, con nervios de acero y reflejos impecables, recibían autorización para volarlo. Los que lo lograban describían sensaciones intensas, como si estuvieran domando a un pura sangre. El piloto Bill Sweetman lo definió como un corcel nervioso, capaz de hazañas impresionantes en manos hábiles, pero dispuesto a morder a los imprudentes. El Mosquito no perdonaba errores, pero recompensaba con una velocidad y una agilidad que ningún otro avión podía ofrecer. En muy poco tiempo, aquella máquina pasó de ser la locura de Freeman a convertirse en la joya más preciada de la RAF. Los escépticos tuvieron que rendirse a la evidencia. La maravilla de madera era real y estaba lista para escribir páginas gloriosas en la historia de la guerra. Muy pronto quedó claro que el Mosquito no era solo un bombardero ligero. Su diseño versátil permitió desarrollar múltiples variantes que lo transformaron en un auténtico camaleón de los cielos. Nació como bombardero sin armas, pero la RAF entendió que aquel fuselaje de madera podía albergar mucho más. Se creó la versión de caza, equipada con 8 ametralladoras en el morro, capaz de barrer formaciones enemigas en plena noche. También apareció la variante de reconocimiento fotográfico, que volaba tan alto y rápido que podía entrar y salir del espacio aéreo alemán casi sin oposición, trayendo imágenes vitales para la planificación aliada. Y, por supuesto, continuó la línea de bombarderos, con mejoras que aumentaban tanto la carga explosiva como la precisión de los ataques. Al final de la guerra, existían unas 40 versiones distintas del Mosquito, de las cuales 33 se usaron en combate. La misma aeronave podía ser explorador, cazador o martillo devastador contra objetivos estratégicos. Ningún otro avión de la época logró reunir en un solo diseño tanta versatilidad y eficacia. El Mosquito se convirtió así en un arma de infinitos rostros, capaz de adaptarse a cada misión. Era la prueba viviente de que una idea considerada absurda podía transformarse en el comodín más valioso de toda una fuerza aérea. Los mandos británicos comprendieron pronto
que tenían en sus manos un arma perfecta para golpes de precisión. El Mosquito empezó a realizar incursiones de altísimo riesgo a baja altitud, en las que un bombardero pesado habría sido destruido sin remedio. Berlín se convirtió en el objetivo preferido. Los periódicos lo bautizaron como el Berlín Express, pequeños grupos de mosquitos que atravesaban Alemania a toda velocidad, descargaban sus bombas sobre la capital y desaparecían antes de que las defensas pudieran reaccionar. Durante meses, noche tras noche, las sirenas de la ciudad sonaban al detectar aquellas sombras veloces. Hubo un periodo en el que la capital del Reich fue atacada 220 noches seguidas por estas incursiones relámpago. Las misiones eran tan rápidas y espectaculares que se convirtieron en material propagandístico. Los noticiarios británicos filmaban los despegues, los vuelos rasantes y el regreso triunfal de las tripulaciones. Para los civiles en casa, el Mosquito era símbolo de audacia y venganza contra el corazón del enemigo. Para los alemanes, era un recordatorio constante de que no existía lugar seguro bajo el cielo. A plena luz del día o en la negrura de la noche, el Mosquito convertía las calles de Berlín en un tablero vulnerable. No se trataba de arrasar con miles de toneladas de bombas, sino de demostrar que incluso la capital de Hitler podía ser alcanzada con precisión quirúrgica. El Mosquito no solo bombardeaba objetivos estratégicos, también humillaba públicamente al régimen nazi. Uno de los episodios más famosos ocurrió en enero de 1943, durante la celebración del 10º aniversario del Partido Nacional Socialista. Mientras los jerarcas se preparaban para discursos solemnes, 3 mosquitos aparecieron sobre Berlín y lanzaron bombas justo a la hora en que Hermann Göring debía hablar por la radio. La transmisión se interrumpió entre explosiones, obligando a retrasar el acto. Horas más tarde, cuando Joseph Goebbels retomó el discurso, otra oleada de mosquitos volvió a aparecer, cortando la emisión por segunda vez. Para los británicos fue un triunfo propagandístico inigualable. Para la cúpula nazi, una humillación dolorosa frente a su propio pueblo. El propio Göring, furioso, confesó con envidia que aquellos británicos, con abundancia de aluminio, habían construido un avión de madera hermoso y eficaz, mientras Alemania, necesitada de innovación, se encontraba atrapada en diseños torpes y envidiosos. Sus palabras quedaron como testimonio de la frustración alemana. Los genios estaban al otro lado del Canal de la Mancha. El Mosquito se había convertido en algo más que un avión. Era un símbolo de ingenio británico, capaz de golpear el orgullo nazi donde más dolía, en la imagen de invulnerabilidad que el Tercer Reich intentaba proyectar. En febrero de 1944, el Mosquito fue protagonista de una de las misiones más arriesgadas y legendarias de la guerra, la Operación Jericó. En la prisión de Amiens, en el norte de Francia, los nazis retenían a cientos de combatientes de la resistencia. 200 hombres y mujeres estaban condenados a morir fusilados el 19 de ese mes. El alto mando aliado decidió que no podía permitirlo. El plan era audaz hasta lo imposible: bombardear con precisión quirúrgica los muros de la prisión a baja altitud, justo cuando los prisioneros se encontraran en el patio y los guardianes almorzaran. La menor desviación podía significar la muerte de aquellos a quienes se pretendía salvar. Aún así, los propios resistentes aceptaron el riesgo. Preferían caer bajo bombas aliadas que seguir a merced de los verdugos nazis. Esa mañana, pese a un clima adverso, los mosquitos despegaron. Volaron a apenas 5 metros del suelo, esquivando árboles y líneas eléctricas, hasta alcanzar el objetivo. Las bombas impactaron con exactitud en las murallas, abriendo brechas que permitieron la fuga de más de 250 prisioneros. Al mismo tiempo, las explosiones neutralizaron a medio centenar de guardias. La noticia corrió como pólvora. El Mosquito había demostrado que no solo podía destruir fábricas o interrumpir discursos, sino también liberar a quienes luchaban en la sombra. La Operación Jericó elevó a la maravilla de madera a la categoría de mito viviente. A medida que la guerra se acercaba a su fin, el Mosquito ya era venerado tanto por sus tripulaciones como por la opinión pública. No era un simple avión. Para muchos pilotos era un compañero leal, una máquina casi viva,
que respondía a cada movimiento con una mezcla de fuerza y elegancia. El comandante Aubrey Hilliard confesó que, tras volar el Mosquito, nunca volvió a pilotar otra aeronave. Su relación con aquel aparato había sido una verdadera historia de amor. Durante los últimos meses del conflicto, los mosquitos siguieron atacando con precisión quirúrgica fábricas, cuarteles y bases aéreas. También sirvieron como escoltas invisibles para las grandes formaciones de bombarderos pesados, marcando objetivos con bengalas y confundiendo a la Luftwaffe con falsas señales. Incluso cuando los primeros cazas a reacción alemanes, los temidos Me-262, entraron en acción, el Mosquito todavía mantenía el tipo gracias a su ligereza y maniobrabilidad. Al terminar la guerra, más de 7.600 unidades habían sido construidas en decenas de variantes. Con el inicio de la era del reactor, su tiempo en primera línea terminó, pero la huella que dejó fue imborrable. La maravilla de madera se retiró de los cielos como había volado, ligera, veloz y única, dejando tras de sí un legado de audacia e ingenio que ningún otro avión de su tiempo pudo igualar.